herramienta que hoy se utiliza para justamente tratar de que la gente que no tiene acceso al sistema de salud pueda acceder a centros de alta complejidad con una segunda opinión médica o con una decisión de diagnóstico y tratamientos consensuados con un equipo médico que está viendo en tiempo real qué es lo que pasa en un hospital que tal vez sea remoto y que no tenga los medios como para poder ayudar a esa persona. ¿Qué tipos de estudios son los que se están realizando en la Argentina con este sistema? Bueno, principalmente y como novedad es el ultrasonido, es decir, la ecografía en tiempo real, el ecodoppler. Nosotros justamente la semana pasada hicimos una ecografía en un embarazo gemelar con la maternidad de Tucumán. Es una de las mejores maternidades del país, pero pidió conectarse con el Hospital Nacional Posadas, donde hay un servicio de salud fetal muy importante, y eran 20 personas, todos mirando en tiempo real para ayudar a esa paciente con un embarazo gemelar muy complicado, donde va en riesgo la vida de no solo de uno, sino de los dos fetos. Decíamos al principio que con esto se posibilita el hecho de acortar distancias, es decir, pacientes que viven muy lejos puedan ser atendidos por profesionales en forma simultánea, pero ¿qué otro tipo de beneficio produce la telemedicina? En realidad, lo que usted dice es real. En los países de grandes extensiones como es la Argentina, México, Colombia, las especialidades médicas concretamente están concentradas en las grandes ciudades y quedan unidades sanitarias o hospitales de baja complejidad aislados. Y la telemedicina concretamente lo que hace es, por ejemplo, en una salita, un paciente viene con dolor en el pecho, conectarle un electrocardiograma y que ese electrocardiograma salga en un hospital especial para cardiólogos, es decir, para enfermos cardiovasculares, y poder ahí diagnosticar si ese dolor en el pecho tiene otra etiología, es decir, corresponde a otro tema o realmente es un infarto en curso, y en esa primera hora poder salvarle la vida y derivarlo a donde corresponde. Claro, de allí la importancia. Exactamente. En el caso de nuestro país, nosotros veíamos desde el Ministerio de Salud muchas derivaciones que no tenían sentido. Es decir, chiquitos que venían desde Jujuy hasta el Garrahan con una familia numerosa, con los padres, alojarse aquí en Buenos Aires, se les hacía un estudio aquí y se los volvía a enviar a su provincia. Hoy el Garrahan puede hacer un ecocardiograma en un chiquito, verlo a distancia y poder decidir en el momento si es necesario traerlo a Buenos Aires o puede ir a un hospital de alta complejidad cerca, en una provincia cerca o en la misma provincia. Y eso realmente es invalorable desde el punto de vista del costo para el Estado y desde el punto de vista de las personas que se las está llevando a un nivel de atención médica sobresaliente a la persona que tal vez nunca tuvo acceso con el sistema de salud. Claro, y tengamos en cuenta que todo esto se realiza de manera gratuita. Exactamente, todo esto está hecho por el Estado, es un equipo de médicos que está trabajando en el Plan Nacional de Cibersalud, que hoy depende del Ministerio de Salud y del Ministerio de Modernización, y la verdad que es un esfuerzo conjunto que llega a la gente, que es gratuito y que, como decíamos recién, hace que 20 profesionales, por ejemplo, estén opinando sobre una chiquita que tiene un embarazo muy complicado y que puede ir en ella la vida de los chicos y de ella también. Concretamente, ¿cómo se realizan estos diagnósticos? Concretamente son unas pantallas grandes que están en unas salas de proyección donde se sientan, son con capacidad más o menos para 20 o 30 personas, y en tiempo real el operador que está haciendo la ecografía le habla al grupo que está viendo la ecografía, y concretamente lo que se puede hacer es inclusive dirigir el estudio a lo que uno quiere ver. De hecho, se hace docencia con esto también, porque hemos transmitido resonancias magnéticas que el operador de un hospital remoto tal vez no conoce la tecnología
de ese aparato, y desde acá, desde Buenos Aires, le pueden guiar y mejorar el espectro de las imágenes para un mejor diagnóstico. Así que realmente es una herramienta que va en lo que es capacitación, en lo que es diagnóstico, y lo que más importante es la decisión en el momento de qué es lo que hay que hacer con ese paciente. Claro. Y para aquellos que no sabemos, el diagnóstico y las imágenes que justamente brinda este estudio son imágenes semejantes a las que podría ver un profesional en forma personal si estuviese revisando a esa persona. Exactamente. Imagínense, creo que cualquier mujer en general se ha hecho una ecografía, o sea ginecológica o sea obstétrica. Imagínense una ecografía, pero en una pantalla muy grande, donde todos los profesionales pueden estar viendo al mismo tiempo. Ahí tenemos un ecodoppler, donde los profesionales que están viendo el estudio le dicen al operador, fíjense la cantidad de personas que había en esas salas, donde todos están vertiendo su opinión. Es muy importante recalcar que primero se hace el estudio y después se le pide a la paciente que se retire para no emitir juicios de valor con respecto a los chiquitos, por ejemplo, delante de la paciente. Claro. Eso somos muy cuidadosos. Se le pide autorización a la paciente para hacer esto. Imagínense que a una paciente que está en un paraje a 20 kilómetros de una ciudad pequeña y que de repente se le está comentando que están viendo desde Buenos Aires y desde acá los profesionales todos para ayudarla a que su bebé nazca sano, todas aceptan con mucha gratitud y mucha alegría, y la verdad que realmente los resultados son fenomenales. Y es cierto que muchas personas que reciben un diagnóstico a través de la telemedicina jamás habían tenido la oportunidad, por ejemplo, de ser revisadas por un médico en sus lugares. Sí, lamentablemente en un país como el nuestro, que es un país con una extensión importante, hay personas todavía que no acceden, cada vez menos, pero no acceden al sistema de salud. Es por eso que este tipo de herramientas, donde también existe lo que se llama la consulta vestida, que lo vamos a empezar a hacer ahora, es decir, anexar cámaras para ver con aumento la piel de un chiquito. En el caso de las consultas genéticas, tratar de un médico, digamos, clínico, convencional, un médico de familia, pueda hacer llevar al hospital, por ejemplo, Rivadavia, que es un centro de genética, una consulta y tener la opinión en el momento de qué es lo que le pasa y si hay que derivarlo y si hay que hacerle un cariotipo. Es decir, realmente yo soy un fanático de la telemedicina. Yo desde el año 99 estoy bregando porque esta herramienta llegue al país y por suerte hoy el Estado la provee, y eso para mí es importante, y me alegro mucho que ustedes lo difundan, porque esto la gente lo tiene que saber, porque hoy por hoy hay más de casi 200 hospitales que están conectados con este sistema. Entonces, si la gente empieza a conocer que existen este tipo de ventajas para el sistema de salud, lo va a empezar a pedir. Doctor, y desde el punto de vista humano, ¿qué siente un médico al llevar a una persona a un diagnóstico de este tipo cuando ese profesional sabe que esa persona jamás ha recibido atención médica en su lugar de origen? Y lo que siente es lo que ve, es decir, la satisfacción de la paciente. El agradecimiento de la gente es lo primero que uno ve cuando realmente vienen con gusto, porque saben que las estamos ayudando, no solamente los médicos que estamos con ellas, sino médicos a distancia que son ultra especialistas, por decirlo, y que están todos pendientes de ellos. Entonces el paciente sí o sí se siente bien, y eso al médico lo gratifica, obviamente. ¿Ha habido algún episodio particular que le haya llamado la atención, le haya tocado el corazón? Sí, obviamente cuando estamos hablando de embarazos y embarazos que salen bien, y que en el caso de un chiquito con serios problemas intraútero que se pueda resolver, o por lo menos se determine sacarlo antes y que ese chiquito tenga una buena evolución y viva, ya eso es para nosotros muy gratificante.
¿Y qué pasa con el paciente cuando ustedes le dicen que le van a hacer un tratamiento de esta índole y quizás no tengan mucho conocimiento acerca del funcionamiento de Internet ni tampoco de lo que la tecnología pueda ofrecer? No, en general los médicos se toman el trabajo de explicarles y hay que explicárselos muy bien, muy tranquilos, para que ellos acepten, porque si no de ninguna manera esto se puede llevar a cabo. Entonces, porque entiendo que muchos quizás no sepan lo que es Internet porque no han tenido Internet, quizás. Sí, en general sobre hoy... todo en zonas rurales, ¿no? Exactamente, pero el hecho de que se le explique que a través de una cámara la imagen de ellos o de los chiquitos a través de una ecografía o de una resonancia magnética se comparte con un hospital en Buenos Aires o con un hospital en alguna de las provincias, que inclusive... es interesante saber que de un hospital de una provincia, por ejemplo Formosa, se puede conectar hasta 7 hospitales, podemos estar en línea discutiendo ese paciente y no necesariamente para derivarlo a Buenos Aires, sino muy por el contrario. En Formosa hay un hospital de alta complejidad y poder derivarlo ahí y evitar que ese paciente se movilice y nosotros seguir la evolución semana a semana de cada uno de los pacientes. Así que realmente... por donde lo veamos, a la gente le interesa, a la gente agradece muchísimo este tipo de actitudes de los médicos locales para conectarse con los centros de alta complejidad. Tengamos en cuenta que con esto se previene e hipotéticamente también se salva vidas. No, exactamente, se salva vidas, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es decir, en general lo que estamos haciendo ahora son pacientes embarazos complicados, por ejemplo, en el tema de ecografía, o pacientes con resonancia magnética de serios problemas de salud que hay que operarlos en forma urgente. Entonces, en el momento se diagnostica y se le dice, usted tiene que hacer esto, o a la mamá se le dice después del Ateneo que se comparte entre 2 hospitales o 2 maternidades importantes, en este caso como fue la maternidad de Tucumán y el Posada, una decisión conjunta y se le comunica a la paciente y eso salva vidas, claro. Recién describió usted los alcances que hoy tiene la telemedicina, pero estamos cerca seguramente de algún otro paso más dentro de esta esfera de prevención y cuidados. Hay un abanico de herramientas que tienen que ver con la tecnología aplicada a la salud que es fenomenal. Uno de ellos es la historia clínica virtual, en donde no solamente el paciente en cualquier punto del país se puede acceder a su historia clínica y saber si es alérgico a alguna medicación, el grupo sanguíneo en el caso que haya tenido un accidente, todo lo que es los hospitales nuestros que necesitan digamos, gestionarse y tener herramientas tecnológicas para saber qué pacientes hay, cómo los insumos que hay en el hospital, la farmacia. Existe hoy en el mundo, no tenemos que inventar nada, está funcionando y en países como España, que sin embargo es pequeño, tienen una telemedicina de 20 años de ventaja y que han hecho programas que a nosotros nos servirían mucho. Entonces tenemos que ver un poquito a Colombia, México, España, y saber lo que están haciendo y implementarlo para nuestra gente, que en definitiva son los beneficiarios. Doctor Julio Harris, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por difundir este trabajo que ustedes están realizando, que llega a aquellos sectores más vulnerables, que más lo necesitan y que llega además en forma gratuita, una manera de contarles a todos esos sectores de la existencia de este servicio que puede ayudar a prevenir y fundamentalmente a curar. A ustedes muchas gracias por difundir estas buenas noticias. Muchas gracias. Ahora en Crónica Televisión seguimos de la siguiente manera.